Libro de Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 5. Leo cómo está escrito en el nombre del Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cierra sus ojos un momento y ahí sentadito oramos al Señor. Padre, le pedimos en esta hora que su palabra en esta mañana, Señor, produzca vida en cada corazón. Queremos, Señor, junto a usted sentarnos a esta mesa, Señor, y aprender de usted, aprender de su ejemplo, este acto maravilloso, Señor, que usted, Señor, nos expresa a través del Evangelio de Juan. Queremos, Señor, prestarle toda nuestra atención. Ahuyenta de esta casa de oración toda distracción, en el nombre de Jesús, para que nuestros sentidos, Señor, se enfoquen solamente en oír su voz. En esta hora preparamos nuestra vida, nuestro corazón, y lo abrimos delante de usted. Nos disponemos para oírle, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, quiero hacerle una consulta. Quiero hacerle una consulta antes de iniciar el desarrollo de esta prédica de hoy. Quiero que me presten atención. ¿Qué harían ustedes? Yo me lo pregunté. ¿Qué haría usted si supiera que mañana va a morir? ¿Qué haría usted si supiera que mañana va a morir? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Poner esa cuenta, dice uno por ahí. ¿Ah? A ver si en una de esas me salvo, ¿ah? Sí. ¿Qué haríamos? Usted, papá, usted, mamá, ¿qué haría si supiera que mañana va a morir? Piensa un minuto, no necesariamente, si usted quiere responderme a viva voz, no hay problema. Pero ¿qué haría? ¿Qué haría Luciano si supiera que mañana va a morir? ¿Qué haría hoy día, sabiendo que mañana vamos a morir, Ricardo? Creo que piensa un poco en esto. ¿Qué haría Francisco si mañana sabe que el lunes el Señor pasa lista? ¿Qué haríamos? Jesús estaba en esa situación. ¿Sabe qué hace el mundo? Trata de estar con los suyos. Si usted sabe que le queda poco tiempo de vida, ¿qué es lo que hacen los médicos si usted está en el hospital? Algunos los mandan para la casa, para que esté con la familia, o llaman a la familia para que esté con ellos. ¿O no? Yo sé que a lo mejor más de algunos están en una situación como esa. Algunos se ponen a cuenta, como decía mi hermana Margarita. Perdóname por lo que te hice, te perdono por lo que me hiciste. Cosa de ir desatado a la presencia del Señor. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría hermana Sol si supiera que mañana usted va a morir? A lo mejor desearía estar con sus hijos en los últimos momentos. Y es normal, pues, si son madres, son padres, pasar el mayor tiempo sabiendo que mañana a las 12 del día el Señor pasa lista. Jesús estaba en una posición tan similar a esta pregunta. Estaba a punto de ser entregado. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? El Señor no miró por él propio. El Señor miró por los demás. Y este acto es el inicio y está a las puertas del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo sabía de dónde venía y a dónde iba. Pero a pesar de eso, Cristo no dijo, voy a ir a estar con mi mamá, voy a estar con mis amigos, voy a ir al templo.
No, él dijo, yo prefiero servir hasta el último respiro de mi vida. Hoy quiero hablarles acerca del ministerio de la toalla. Así titulado la prédica de hoy. El ministerio de la toalla. Jesús no pensó en solucionar su vida, aun cuando su vida estuviese resuelta. Ni menos satisfacerla. La gente que está a punto de morir busca satisfacer su alma. De manera que irse tranquilamente a la presencia del Señor. Sino que siempre en su corazón, en su pensamiento, estaba el deseo de bendecir y de servir a otros. Amados hermanos, la vida de Jesús, en lo largo de su nacimiento, su ministerio, el desarrollo de su vida, corta vida por lo demás, siempre debe ser un ejemplo para nosotros. Inclusive desde la niñez, Él manifestó cualidades, actitudes dignas de imitar. Desde el principio Jesús, siendo un maestro, siendo un rabí, Él manifestó un corazón diferente a los religiosos de la época. ¿Saben cuál es la gran diferencia entre Jesús, el maestro, y los religiosos de aquel tiempo? Los fariseos, eruditos de la Biblia, de la palabra de Dios, es que estos hombres importantes, destacados, en posiciones que eran importantes para la sociedad, ellos lo único que buscaban era la aprobación de la gente, era que buscaban el aplauso de la gente. Sin embargo, el Señor hizo todo lo contrario al ministerio de estos hombres religiosos. Él lo único que buscaba era la intimidad con la gente. Y en el contexto de esta situación, ellos no estaban públicamente cenando delante de las personas, sino que entraron a una casa, a un hogar. ¿Para qué? Para intimar, para estar con ellos en el último momento de su respiro. Quedaba muy poco tiempo para que fuese entregado. Y esa era la gran diferencia de Jesús. Y por eso Jesús es tan connotado en la palabra de Dios, por ser el Hijo de Dios, obviamente. Pero también sus acciones mostraban la diferencia de los religiosos de aquel tiempo, que solamente, por eso en cierta ocasión él decía, no sé, como los hipócritas, estos que se paran delante, ¿cierto?, de las plazas públicas y oran y hacen elocuentes oraciones para que la gente lo aplaude y diga, ¡uy, qué espirituales que son ellos! Jesús era totalmente diferente. Y sigue siendo diferente. Y es ese ejemplo que a usted y a mí nos hace diferentes. Entonces Jesús era muy distinto a aquellos religiosos que buscaban los aplausos, los reconocimientos de la gente, que la gente los observara, los viera, que es lo que estaban haciendo. Y al finalizar su carrera, aquí estando en medio de la tierra, Juan deja plasmado este momento íntimo, importante, que marcó el corazón de sus discípulos, para que nosotros comprendiésemos también la importancia y le diéramos el verdadero sentido al llamado que Dios a usted y a mí nos ha hecho. Porque Dios es quien nos ha llamado. ¿Usted ha sentido el llamado de Dios? Yo creo que sí ha sentido el llamado de Dios. Y mi hermana Jessica lo decía, yo sentí que Dios me llamó con esto. Porque Dios nos llama de muchas maneras. Uno estando trabajando, estaban allí, ¿cierto? Mateo ahí cobrando impuestos y el Señor le dijo, ven, sígueme. Mateo dice que dejó todo lo que estaba haciendo para seguir al maestro. Otros estaban ahí arreglando las redes, ¿cierto? Porque no habían pescado nada durante la noche, quizás frustrado, preocupado, apenado. No importa la situación que te encuentres, si el Señor te necesita, te va a llamar. Y así nos llama, hermana Evelyn, de cualquier manera. Y a veces el camino parece que está difícil. A veces el camino, las circunstancias de la vida parecen tan difíciles. Pero Dios, en medio de esas circunstancias, podemos escuchar la dulce voz del Señor que nos está llamando. Que te dice, Luciano, ven, sígueme. Que te dice, Cristian, ven, sígueme. Que te dice, José Gabriel, ven, sígueme. No porque tus papás sean pastores, yo tengo que seguir al Señor. No, es una decisión personal. Es un llamado personal. Dios nos está llamando para ejercer un ministerio aquí en la tierra. Y de ese ministerio que quiero hablarles, del ministerio de la toalla. Ya les voy a explicar por qué le puse el ministerio de la toalla. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, él declara acerca de Jesús diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
Él tenía algo de que aferrarse. Cristo tenía algo de que aferrarse, más Cristo soltó a Dios y se humanó, vino a habitar en medio de nosotros, sino que se despojó, dice, se despojó a sí mismo, es decir, esa divinidad que Él tenía en el cielo, Él la dejó a un lado para hacerse carne y hueso, por amor a nosotros, por amor a usted y por amor a mí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces el apóstol Pablo hace énfasis en que Cristo se despojó y dejó todo a un lado con la finalidad de servir a toda la humanidad. Quiero que pensemos ahora un poquito con relación al concepto de ministerio, porque el ministerio es más profundo que desarrollar una posición en X lugar, o tener un cargo, tener un lugar de influencia dentro de alguna organización eclesiástica, religiosa, como queramos llamarlo. Ya que la palabra ministerio tiene que ver con la función de servir. Cuando usted le pregunten o le diga, ¿cuál es su ministerio? Tiene que ver con el servicio, qué es lo que mejor hace para Dios. Y qué linda la diversidad del cuerpo de Cristo, porque hay distintos ministerios. Unos que el apóstol Pablo llama como propiamente tal, pastores, profetas, ¿cierto? Evangelistas, maestros. Pero hay otros ministerios que también se van desarrollando porque tiene que ver con este don del servicio, esta habilidad de servir, pero de servir con amor. Entonces, en relación a este servicio de cada creyente, es que usted y yo hemos sido llamados por una razón en específica. Y debemos aprender a descubrir cuál es esa razón por la cual a mí Dios me ha llamado. La palabra ministerio en el hebreo significa diaconía, que quiere decir hacerse servidor de otros. El mundo quizás pareciera mostrarnos otra imagen acerca del ministerio o acerca de esta posición de influencia, en donde pareciera que yo al tener esta posición de influencia puedo delegar y puedo mandar y puedo decirle a esto, a lo otro, ¿cierto? Pero el ministerio es todo lo contrario. El ministerio del Señor es muy diferente. No estoy yo para mandar, estoy para servir. Y eso ustedes tienen que saberlo. ¿Y cuál es mi forma de servir? Estando acá, preparándome, orando, buscando la presencia del Señor para poder compartir una palabra que edifique nuestras vidas. Es una de las muchas formas que podemos servir. Ayer en la tarde estábamos sirviendo. Mientras llovía, aquí estábamos secando algunas pozas por aquí y por allá, y los asientos que ustedes están sentados ahora. Estábamos sirviendo. Entonces una cosa no quita la otra. Pero estamos dispuestos a hacernos servidores de ustedes. Y ustedes están dispuestos también a hacerse servidores de nosotros. Porque el servicio no es solamente de aquí hacia allá, sino que de allá hacia acá también. Porque este ministerio, por cuanto somos parte del cuerpo de Cristo, es que yo a usted lo necesito, pero usted también me necesita. Entonces es un ministerio recíproco. Nos necesitamos. Mira el que está a su lado y mírelo y dígale, te necesito. No puedo vivir sin ti, a no ser que tenga que ser a la esposa. Te necesito, güey. A veces la gente se cree indispensable. Y no es así. En la iglesia no es así. Oiga, si falta un cantante, otro cantante se levantará, güey. Yo no. ¿Ah? Pero otro sí, güey. Si alguien de aquí en algún momento se va y predicaba, ahora, bueno, Dios levantará otro predicador, güey. Si esta obra es de Dios, güey. No es mi obra. No es que si usted se va no nos importa, no tiene que ver con eso. Es que si usted se va, no le hace daño a la iglesia, se hace daño a usted mismo. Así que pobre el que se vaya. No. No, es broma. Es un tema que Dios va a arreglar, ¿ah? Ahí yo ya no me meto. Pero el Señor dice, más vale no haberme conocido. Que el que puso la mano en el arado, no la saque de allí. Ay, qué linda es su palabra, Señor.
Me gustaría que consideremos 3 acciones importantes que hace Jesús. Esta semana conversaba con el equipo de líderes acerca de estos 3 aspectos que no me los pude sacar de mi cabeza, no me los pude sacar de mi corazón. Dije, algo Dios quiere con la iglesia, algo Dios quiere conmigo, algo Dios necesita de usted, algo Dios necesita de mí. Y quiero compartirle 3 acciones que aquí Juan detalla con tanta claridad, porque este evento también es relatado en otro evangelio, pero no el lavado de pies, sino que la cena del Señor sí es relatada. Inclusive Lucas, creo, si es que no me equivoco, sí, en Lucas, en los últimos capítulos narra una conversación que tienen sus discípulos y dice, ¿y quién va a estar al lado de qué lado? ¿Quién va a estar a la izquierda? ¿Quién va a estar? Y empiezan a discutir entre ellos. Y en medio de esa discusión también sale esto. Es el mismo episodio, solamente con diferentes perspectivas, con diferentes enseñanzas. Pero Juan, el hermano Juan, él hace énfasis en esta cena, en esta distribución, en este momento de coinonía, en este momento de comunión que tenía con sus discípulos antes de ir a la cruz. Y es por eso que apartan un lugar específico, de manera que estos 12 discípulos del Señor, incluyendo a Judas, porque la Biblia dice que Judas también estaban los 12 allí con Jesús, estaban sentados a la mesa. Lo primero que quiero compartir, la primera acción que nos muestra Jesús, y que quisiera que guardemos hoy día en nuestro corazón, la primera acción que nos muestra Jesús nos habla de levantarnos de la cena. Versículo número 4. Se levantó de la cena. Este era un momento íntimo, especial para los discípulos. Me gustaría que viéramos una imagen para que tengamos la idea de cómo era la cena en aquellos tiempos. Porque usted pensará que ¿ha visto los cuadros de la Santa Cena? Que ahí están todos los discípulos alrededor, ¿cierto? Y están sentados en su silla cómodamente, pero realmente así era como cenaban. Era una mesa que estaba casi a ras de suelo, y la postura de ellos era estar sentado así, con un codo apoyado en el suelo, y con las... ¿cómo se llama? No lo hago solamente porque me cuesta pararme, ¿ya? Pero colocan el codo en el suelo y sus piernas hacia atrás. Así estaban sentados todos en la cena del Señor, en ese momento glorioso, en donde el Señor, bueno, ya sabemos quién es el Señor, el cine lo ha pintado así y quisimos un poco acercarnos a eso. Y así estaban cenando. Pero en esa postura que ellos estaban, dice la palabra del Señor que Jesús se levantó. Se levantó. Jesús, creo yo, que debería haber disfrutado ese momento, porque estaba a punto de morir, de ser entregado por toda la humanidad. Compartir las experiencias, compartir con sus discípulos las últimas instancias de vida. Inclusive el último momento de comunión, porque el momento de su muerte, ¿qué pasó con los discípulos? Patitas para que las quiero. Desaparecieron. Incluso hubo uno que hasta lo negó. Entonces era el último momento que él iba a estar junto a ellos. Y Jesús debería haber disfrutado de ese momento desde nuestra perspectiva. Pero amados hermanos, el Señor sí disfrutaba ese momento. Pareciera que no, pero sí estaba disfrutando ese momento, y lo estaba disfrutando sirviendo a los demás. De verdad que no deja de asombrarme este pasaje bíblico, de cómo Juan detalla cada momento, cada instante, cada movimiento del Señor. Yo me imagino Juan escribiendo, porque Juan no escribió obviamente en ese instante de la cena lo ocurrido. Él lo único que Juan hacía era mantenerlo aquí en su pensamiento, en su corazón, lo guardaba hasta el momento que en algún momento, en alguna instancia lo plasmara. Y pasaron bastante tiempo cuando Juan escribió el Evangelio de Juan. Pero Juan no olvidó ese momento, ese instante glorioso en que el Señor, sentado a la mesa, se levantó de la cena.
Queridos hermanos, no olvidemos este acto tan maravilloso de Cristo, de levantarse de la cena para bendecir a sus discípulos. Contextualicémonos antes de morir. Mientras todos disfrutaban de ese momento, Jesús decide levantarse entonces. Salir de ese momento de comodidad, ese momento de conversación, ese momento de revelación también. Porque también Jesús le abre el corazón a sus discípulos. Le manifiesta en qué condición se encuentran. Entonces Él sale de la comodidad que estaba disfrutando allí, de comer, de compartir, y decide bendecir el corazón de sus discípulos con este principio maravilloso del servicio, del servirse los unos a los otros. Y posteriormente, al finalizar este acto maravilloso del lavado de pies, Él dice: este ejemplo les he dado a ustedes, lo mismo hacer entre ustedes. Es rico sentirse cómodo. Es rico sentirse cómodo. A veces el ser humano cae en la comodidad. Incluso sentirse bendecido por el servicio de los demás. Usted se siente bendecido cuando Dios usa a un hermano, cuando ve que aquí está todo listo, está todo ordenadito. Es rico llegar aquí a la casa de Dios así. Pero también nosotros necesitamos salir de nuestra comodidad. Necesitamos salir de la comodidad de nuestra vida y decidir servir a las personas. Es decir, levantarnos de la cena que estamos disfrutando. Y eso tiene que ver con la renuncia, con postergarme quizás yo mismo, pero sabiendo que lo hago para servir a otros y también lo hago para honrar al Dios que me ha llamado. Amada iglesia, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarle. No importa que lleves poquito tiempo en el Evangelio, Dios quiere usarte. Dios quiere usarte para bendecir a la familia de la fe. Dios quiere usarte para bendecir tu hogar. Dios quiere usarte para bendecir a tus amigos, a tus parientes. Dios quiere usarte para bendecir a aquellos quienes son tus compañeros de trabajo. Dios quiere usarnos. Pero es necesario levantarnos de la cena para poder ir en pos de aquellos que lo necesitan. No solamente Jesús iba a sufrir, sino que los apóstoles, los discípulos también, posterior a pasar los meses, también iban a sufrir persecución, gran dolor, azotes, cárceles por causa de Cristo. Entonces necesitamos levantarnos de ese estado de comodidad para poder hoy día servir a los demás. Así que levantémonos de la cena, amados hermanos. Levantémonos de ese estado de comodidad, de ese estado en el cual hoy día podamos encontrarnos. Quizás hoy día no se sienten en un estado de comodidad y gloria a Dios por eso. Pero tengamos precaución de sentirnos cómodos y de continuar sirviendo como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Con amor, con dedicación, con excelencia. Que sin importar el lugar donde hoy día nos encontramos, lo adornamos, lo preparamos, oramos aquí. Porque esta es casa de Dios y puerta del cielo. Pero necesitamos levantarnos de la cena y actuar en pos de aquellos que tienen un corazón necesitado. Porque hay muchos en la vida, amados hermanos, hay muchos hombres y muchas mujeres que caminan por la vida con los pies embarrados. Y Jesús se levantó para eso, para lavar los pies a aquellos que estaban embarrados. El segundo acto que hace Jesús es que Él se quita el manto. Se quita el manto. Jesús se levanta de la cena y posterior a levantarse de la cena, Él se quita el manto. Y esto es importantísimo lo que hace. Porque perfectamente el Señor podría haberse ceñido, podría haberse puesto la toalla sobre el manto. Pero Él hizo un intercambio. Él se quitó el manto. No me puedo sacar porque tengo el micrófono y todo, pero lo hubiese sacado. Él se saca su manto y se coloca la toalla. Pero Él no se colocó la toalla sobre el manto. No sé si me logro explicar lo que le quiero decir. Cristo, el Hijo de Dios, se saca su manto
¿Y el manto qué es lo que representa en la vida del creyente? Representa la cobertura, representa la unción, representa el gozo, representa la protección. Y en ese instante en que Jesús se levanta de la cena, al quitarse el manto, lo que está diciendo: yo hoy día soy un hombre tal cual como ustedes. Y se cumple lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2. Se despojó de ese manto. Se despojó de esa divinidad de ser Dios. Se despojó de esa cobertura. Se despojó incluso de ese gozo que tenía, de ser llamado el Hijo de Dios, en el cual el Padre, dice la Biblia, que se complacía. Se despojó de su divinidad, de su autoridad, para estar a la misma altura de sus discípulos. Y esto es tan trascendental en nuestra vida, y esto debería marcar un inicio para el servicio que nosotros damos en la iglesia. Es que no importa los rangos, las posiciones que tengamos, estamos llamados a quitarnos el manto para servir a otros, para ayudar a otros. Cristo se despojó de todos esos aspectos acerca del manto para poder después ponerse la toalla. Era necesario quitarse el manto para ponerse la toalla. Estaba dispuesto el Señor, con este acto maravilloso de quitarse el manto, a ser lo más bajo de ese hogar por amor a sus discípulos. ¿Sabe cuál era la costumbre? Era normal que la gente anduviese con sandalias en aquella época y que caminara mucho. Era fácil pensar que sus pies no estaban limpios, sus pies estaban sucios. Y cada vez que un hombre o una mujer entraba a un hogar, en aquella época, en los tiempos de la Biblia, siempre a la entrada de la puerta debía haber un esclavo, un siervo en este caso, un siervo, una persona que sirviera y que al entrar le lavara los pies. De manera que al entrar y a disfrutar con la familia, sus pies estuviesen limpios. Le hacía un pedicure. Mire el servicio que hacía el hogar. ¿Quién lo hacía eso? El dueño de casa ordenaba eso. Y si no tenían un siervo, ¿quién lo hacía? Alguien de la familia. ¿Qué ocurrió en esta cena? Nadie lo hizo. Nadie lo hizo. Todos entraron porque el lugar estaba preparado, todo listo. Inclusive estaba listo el lebrillo, el agua y la toalla. Pero nadie lo había hecho. ¿Sabe qué hubiese hecho yo? Yo hubiese lavado los pies de los otros. Si yo sé que mi maestro está allá adelante. ¿Por qué lo tiene que hacer mi maestro? Si él es el maestro. Piensa uno terrenalmente. Pero en los principios de Dios, el que quiere ser el más grande debe ser el más pequeño. El que quiere estar adelante, atrás debe caminar. Es al revés, es a la inversa. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Miro para todos lados, pienso yo, no lo sé, quizás. Miro para todos lados y nadie tomó la iniciativa de lavar los pies a los otros. ¿Sabe qué es lo que estaban haciendo ellos? Discutiendo. ¿Quién se va a sentar a la derecha del maestro? Y por esas discusiones que el Señor dice, necesito enseñarles algo antes de irme. No pueden estar peleando por una posición. Necesito enseñarles que yo, siendo el Hijo de Dios, soy capaz de hacerme lo más bajo por amor a ellos. Me levanto, dijo Jesús, de la mesa. Me levanto de la cena. Me quito el manto, este manto de gloria, manto de autoridad, manto de unción, como queramos llamarlo, manto de gozo, protección, para ser igual a ellos y yo lavarle los pies a ellos. Lo que ninguno de sus discípulos había hecho, el Señor, el Maestro, el Rabí, lo hizo por ellos. Pero era necesario quitarse el manto. Era necesario quitarse el manto. Quítese el manto cuando vaya a servir. Hagámoslo con humildad. Hagámoslo con amor, con sencillez. Seamos respetuosos.
con el que sirve. Seamos respetuosos con el que prepara una palabra. Escuchémoslo porque dedicó tiempo. ¿Sabe que a veces luchamos y a veces nos desvelamos pensando en esto, pues? Pero usted no sabe lo que pasamos el día anterior, que nos acostamos a las 1, a las 2, a las 3 de la mañana pensando en su palabra, en Dios, en prepararlo, en escribir un bosquejo, porque queremos entregar lo mejor para Dios. Pensando en las canciones, qué es lo que van a preparar, en los ensayos de coros. El que está aquí haciendo devocional se merece todo mi respeto, toda mi atención, amada iglesia, porque está sirviéndoles. Por eso yo le pido hagan esfuerzo por llegar temprano, porque el que está aquí se desanima. Y no me diga que no, porque es así. A veces provoca tristeza, pero sé que tienen la intención de cada día acercarse más a Dios y ser cada vez más excelente en todo lo que hacen para Dios. Dios quiere que sirvamos, porque el que sirve está acá, pero el que sirve también está allí escuchando, oyendo. Algunos toman apuntes, otros memorizan, pero está sirviendo. Pero quitémonos el manto para servir. No se le ocurra ponerse la toalla encima del manto porque le va a costar servir. A veces la gente se cubre con el manto del orgullo. No, si para eso están los demás, que lo hagan los otros. Que otros vengan y hagan aseo. Total, yo estoy tranquilito el sábado en mi casa. Hay otros que hacen aseo. No, pues, mi pastor necesita algo. ¿Se llovió o no se llovió? ¿Necesita que haya poner los tarros? ¿Necesita que haya secar? Eso es quitarse el manto. Tenga por seguro que su pastor, los oficiales, los líderes, son los primeros que se van a quitar el manto aquí en este lugar. Y son los primeros que yo voy a llamar. Porque estamos llamados a eso, hermanos, oficiales, líderes. Amor, estamos llamados a eso, a servir. Pero yo me saco el manto del pastor, po. Y a veces con terno me parado allá afuera barriendo. No importa, ¿cuál es el problema? Hay que quitarse el manto del orgullo para ponerse la toalla de la humildad. Aquel que sirve, aquel que se quita el manto para lavar los pies a otros, está solamente mostrando su buena disposición, su hospitalidad a quienes asisten. Por eso es que Cristo dijo, yo quiero mostrarles mi amor a pesar de que ustedes discuten, yo quiero mostrarles mi hospitalidad, mi amor hacia ustedes. No olvidemos que si Cristo lo hizo, ¿por qué yo no hacerlo? Si Cristo lo hizo, ¿por qué yo no hacerlo? Si Él nos dio el gran ejemplo. Tercero y último. Primero, nos levantamos de la cena. Segundo, nos quitamos el manto. Tercero, póngase la toalla. Pongámonos la toalla. Por eso se llama el ministerio la toalla. Por eso no le puse el ministerio el manto. Porque tiene que ver con la toalla, con el servicio. Es necesario quitarse el manto para ponerse la toalla. Hubiese sido muy incómodo para Jesús con la toalla y el manto sobre él. Jesús no se disfrazó de siervo. Jesús era siervo. Jesús no se disfrazó de siervo. Él se vistió de humildad, que es muy diferente. Amado, servir a otros, ponernos la toalla, ceñirnos la toalla, jamás le va a robar su identidad, y Jesús no le robó su identidad de Hijo de Dios. Menos su prestigio, todo lo contrario. Va a mostrar quién realmente es usted y quién realmente soy yo cuando servimos. Por eso es que cada cosa que hagamos, hagámosla con amor. Cuando hacemos las cosas con amor, siempre tiene una repercusión importante en el corazón de la gente. Cuando usted hace un llamado telefónico, porque realmente está preocupado por la persona, o le manda un WhatsApp, o lo pasa a ver a su trabajo, o lo pasa a ver a su hogar, siempre algo va a marcar, o le dice, estoy llorando por ti, y si realmente lo está haciendo con amor, tenga por seguro que eso va a marcar el corazón de la gente. ¿Y qué es lo que va a hacer? La gente va a querer estar aquí donde recibe amor. Por eso hay que hacer las cosas con amor. Entonces,
Dios nos ha llamado a nosotros, amados hermanos, a través de estos elementos, de la toalla, del agua, del lebrillo. Elementos que podemos usar para servir a otros. ¿Sabe qué es lo que representan estas figuras? Los dones que usted tiene. Su palabra dice que a cada uno de nosotros le ha repartido un don. Y que cada don que tenemos debemos nosotros ministrarlo con sabiduría, con gracia, con servicio, con diligencia. Estaba todo allí, mas Cristo tomó esas cosas y las usó para la bendición de sus discípulos. Quizás algunos solamente tomarán la toalla, quizás otros sujetarán el lebrillo, quizás otros echarán agua en el lebrillo y trabajarán juntos. No lo sé, el cuerpo de Cristo es diverso. No todos predican, no todos cantan, no todos tocan un instrumento, no todos reciben cordialmente a alguien. No todos hacen lo mismo. Pero sí hay una ubicación dentro del cuerpo de Cristo para usted, para mí, para que sirvamos con diligencia, con amor a quienes nos rodean aquí en la casa de Dios. Inclusive dice que a veces la gente piensa que los ministerios más pequeños, es decir, el don de servicio más pequeño, lo que menos quizás usted cree que es importante, para Dios es importante. Para el Señor es importante, muy importante. Quizás para la gente pareciera ser insignificante traer un vaso de agua, pero para Dios es importante. Y por eso en cierta ocasión Él dijo que si alguno de sus pequeñitos necesita un vaso de agua y lo trajere, hasta eso el Señor da recompensa. Por eso es que es tan importante, amados hermanos, amada iglesia, que al acercarnos a la presencia de Dios, pidámosle a Dios la revelación de qué don tengo o para qué soy bueno. Porque Dios quiere que usemos el agua, el lebrillo y la toalla. Que funcionemos en el ministerio de la toalla. Hagámoslo. Dios quiere usarle. Así como usó a Jesús, le va a usar a usted. Me va a usar a mí para bendecir la vida de otros. Todos tenemos un don y a la luz de la palabra eso va a ser revelado, va a ser reflejado en nuestras vidas. El pastor Rick Warren, quien escribió un gran bestseller llamado Una vida con propósito, él escribe diciendo: un don sin descubrir no vale nada. Un don sin descubrir no vale nada. Pero cuando usted descubre el don que Dios ha puesto en su corazón, es valioso para Cristo, es valioso para mi hermano, es valioso para la obra del Señor. Entonces, levantémonos, quitémonos el manto y pongámonos la toalla para servir en este hermoso ministerio que el Señor nos ha dado ejemplo hoy día. Así que yo les quiero decir hoy día, para finalizar, manos a la obra. Manos a la obra. Sirvamos al Señor. Así como Josué lo determinó con su familia, yo y mi casa serviremos al Señor. No sé ustedes, le dijo el pueblo, pero yo sí. Yo sí. Serviremos al Señor. Dios nos ha llamado a servir en su obra y para servir a otros. Si queremos ser grandes en su reino, necesitamos aprender a ser pequeños en el servicio. Y su palabra dice que por cuanto somos fieles en lo poco, Dios nos prepara para recibir lo mucho. Pero si no somos fieles en esto poco, el Señor jamás nos dará mucho. ¿Cuánto quiere usted? Está sujeto a nuestro servicio. Cuanto más sirva, no es que Dios sea condicional, es el resultado de la siembra y la cosecha. Los que escasamente sembraron, cosecharán escasamente, dijo el apóstol. Pero los que abundantemente sembraron, prepararon la tierra, la dedicaron, abundantemente también será la cosecha. Así que yo deseo en mi corazón que el ministerio de la toalla se impregne en mi vida, se impregne en esta iglesia, en su vida, en su corazón, para que con diligencia, con amor, con excelencia sirvamos, cantemos, toquemos, levantemos las manos, aplaudamos, demos gloria a Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino, lo hagamos con amor, lo hagamos con excelencia, porque Él se merece lo mejor de nosotros, porque Dios entregó lo mejor de Él para usted y para mí. Quiero invitarle que, puesto en pie, le demos gracias al Señor.